Directamente al tema. Has publicado recientemente un libro, Por la razón a la fuerza, que habla sobre los golpes de Estado en América Latina. ¿Por qué hablar de ese tema hoy y por qué de América Latina? En realidad es el principio del título, porque es historia y memoria de los golpes de Estado y las dictaduras y las resistencias, ¿no? Si tiene un segundo nombre. El objetivo es demostrar que no todo golpe de Estado ni no toda dictadura termina por romper las resistencias, termina por romper la memoria, y que en definitiva es una contraposición de luchas políticas por la democracia, luchas políticas por recuperar y mantener la dignidad, por recuperar y mantener las luchas fundamentalmente en el ámbito de las transformaciones sociales, y también enfrentar cómo la derecha o la burguesía latinoamericana, junto con el imperialismo norteamericano, todos los proyectos que han habido de luchas y transformaciones democráticas en América Latina han terminado con golpes de Estado, e incluso a partir de ahí con dictadura. El golpe de Estado es una técnica que tiene como objetivo romper la lógica del poder constitucional y por tanto del orden constitucional vigente. Los golpes de Estado habitualmente se hacen contra la democracia, contra los pueblos. Los golpes de Estado además se hicieron y se hacen también, que es lo que intento señalar o que se intenta señalar en el texto, no es solamente, como nosotros lo entendemos, una utilización desde las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas cumplen una parte, pero no hay golpe de Estado militar, hay golpe de Estado cívico-militar. Las Fuerzas Armadas son una institución del Estado, por eso es un golpe de Estado, ¿no? Y por lo tanto lo que hago es un recorrido, lo que se hace es un recorrido también, cómo han ido cambiando los golpes, la técnica del golpe de Estado que se ha mantenido, pero cómo ha ido incorporando nuevos elementos, nuevos factores, el concepto fundamentalmente que detrás de un golpe de Estado no siempre deviene una dictadura o una tiranía, es decir, que hay golpes de Estado que devienen en el tiempo largo, ¿no? En esos tiempos del mundo largo, ¿no? Que constituye por tanto una transformación de las estructuras sociales y de poder. Por ejemplo, la dictadura chilena, la dictadura argentina, Stroessner, para ponerlo después de la Segunda Guerra Mundial, para poner los golpes que devienen en ese ámbito. Por tanto, esos golpes crearon en algunos casos nuevos órdenes políticos, el caso también de Brasil, transformaron la dinámica. Y eso quiere decir que detrás de un golpe de Estado viene una instauración de un orden político que cambió las formas del pensar y del actuar. No siempre los golpes tuvieron esa lógica en América Latina. Los golpes de la década de los 60, en algunos casos, por el punto de inflexión, es Chile en el 73. Los golpes de Estado estaban muy vinculados también a romper la dinámica democrática de los sectores populares y de las organizaciones sociales ligadas a los partidos socialistas, a los partidos comunistas, a los partidos democráticos fundamentalmente, y que se planteaban una lucha anticapitalista, antiimperialista, antioligárquica fundamentalmente, y que, digamos, las clases dominantes en América Latina no estaban dispuestos a aceptar. ¿No? El caso de Guatemala en el 54, la invasión de República Dominicana, ¿no? Los casos que se fueron generando en esa lógica y en esa dinámica. Pero el caso de Chile es un punto de inflexión, porque no fueron dictaduras keynesianas. O sea, los golpes de Estado no eran restaurar en el poder a las viejas clases dominantes, apoyadas en las Fuerzas Armadas, sino cambiar el orden político y por tanto transformar la propia dinámica del Estado. Es decir, fue un golpe de Estado fundacional, ¿no? Donde transformó la dinámica y por tanto diríamos incluso hasta revolucionario, entendiendo el concepto de revolucionario en esa ruptura. Ya sé que aquí hay todo un debate, pero no me voy a meter en él. En cualquier caso, ese golpe de Estado fue por tanto fundante. De Chile vinieron otros golpes de Estado que fue la fundación del neoliberalismo, ¿no? Y ahí aparecieron también nuevas formas de represión. Por eso es una historia y memoria de los golpes de Estado y las dictaduras, porque también enfrentó
por ejemplo, es decir, toda la participación de las mujeres desde el punto de vista de los mecanismos de ruptura del orden de dominación, implicó también la lucha de los pueblos originarios, implicaba toda una serie de nuevos elementos de resistencia y memoria que fueron generando también las formas de articulación frente a los golpes de Estado. Por ejemplo, las reuniones clandestinas, el exilio interior, el teatro, el arte, la literatura, la fotografía, ¿no? Cómo se fue construyendo todo un espacio de resistencia para hacer posible la recuperación del hecho histórico y impedir que las dictaduras y los golpes de Estado rompieran definitivamente con ese concepto de cuál había sido el origen, ¿no? En esa línea iba. Creo que es necesario porque en América Latina hubo la sensación de que los golpes de Estado pertenecían al pasado, entendiendo fundamentalmente de la Guerra Fría. Tras la Guerra Fría, el fin de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, se dijo que los golpes de Estado ya no tenían sentido. Transiciones a la democracia, recuperación de los órdenes constitucionales, pero eso funcionó hasta que llegó el triunfo de Chávez y los golpes de Estado volvieron bajo otro criterio. Las Fuerzas Armadas ya no eran el punto clave, tenían otro papel y empezaron a ser importantes los golpes de Estado, las transnacionales, los parlamentos, el sistema judicial, es decir, lo que se ha llamado los golpes blandos, que de blando no tienen nada, porque el objetivo es romper el orden constitucional. Eso es lo que es un golpe de Estado, la ruptura del orden constitucional vigente. Y eso es una técnica. Esa técnica puede y genera la ruptura de ese orden y genera otro. Por eso se rompen las constituciones, por eso se generan nuevas formas de comportamiento, se hacen nuevos códigos civiles, se hacen nuevos códigos militares, se hacen nuevos códigos e incluso nuevas constituciones, nuevas formas de articulación del hecho político. Intenta recuperarlo hasta el 2019, por eso el libro, digamos, agarra a Brasil, toma también todo lo que han sido los procesos de desestabilización en Venezuela, que yo creo que es importante, más Honduras, más Paraguay, ¿no? Más lo que han sucedido. Los golpes de Estado se pueden hacer por fraude electoral ahora, es decir, no hace falta que las Fuerzas Armadas intervengan. Unas elecciones con fraude, ¿no?, que le quiten el triunfo al que haya ganado, es un golpe de Estado. Más uso de la fuerza que de la razón. Sí, pero yo creo que sí entendemos la fuerza como fuerza bruta, ¿no? Pero yo creo que el concepto de por la razón o la fuerza tiene que ver con la lógica positivista, porque en el fondo es el lema que tiene el escudo chileno, ¿no? Por la razón o la fuerza, que es una gran contradicción. O sea, si no lo quieres por las buenas, las quieres por las malas. En el fondo lo que he querido llamar la atención es que ni por la razón ni por la fuerza. Es decir, los golpes de Estado justamente, ¿no? Y eso hay todo un debate en Chile, incluso también por cambiarle el lema al escudo, porque eso de por la razón o la fuerza es lo que podríamos señalar, por ejemplo, con Pinochet. Oiga, si no dimite Allende, si usted no salga, será por las armas. Es decir, en el fondo yo creo que ese es un lema un tanto contradictorio desde esa perspectiva, ¿no? Es decir, el tema no sería por la razón. O sea, los golpes de Estado sí son o por la razón o por la fuerza. O te vas o te echamos, ¿no? Eso se ha hecho siempre, ¿no? Da igual dónde. En América Latina es o te vas o te echamos. O te vas por las buenas o te vas por las malas, ¿no? O sea, por la razón podría ser en el caso que era lo que se intentó en Chile, ¿no?, que es el golpe blando. En el fondo, el golpe blando es por la razón. Voy a utilizar todos los mecanismos que yo tengo para echarte. El judicial, por ejemplo, el legislativo, ¿no?, los medios económicos. No voy a utilizar las Fuerzas Armadas. Bien, por la razón. Te estoy abriendo la puerta para que te vayas. Bien, si no lo quieres por la razón, será por la fuerza. Mataré, asesinaré, ¿no?, haré desaparecidos. O sea, en el fondo este concepto de el agua, el helado caliente, ¿no? O sea, en el fondo un oxímoron que llaman por ahí, ¿no? También lo que dices me hace pensar que la razón entonces está en los dos lados.
Si se puede hablar o en diferentes ideologías o diferentes construcciones sociales. Bueno, eso es meterse en el ámbito de el concepto, en el ámbito de la filosofía sobre el concepto de la razón. Yo diría que la idea no era debatir sobre el concepto teórico de la razón, porque la razón crea monstruos, como se dice, ¿no? Deberíamos de hablar más que de razón, de razón del proceso de socialización, las formas culturales, ¿no? Yo quise utilizar el concepto de la razón, no por lo fuerte del concepto, ¿no? Porque que no es el concepto de razón lo que lo liga, ¿no? Es el concepto de ética, de dignidad, otros factores. Cuando uno liga razón y fuerza, está diciendo que tengo los elementos que yo quiero desde la dinámica del poder para hacer lo que yo quiero. Entonces, no es o por la razón o por la fuerza. Porque por eso una cosa es la razón y otra cosa son las razones. Por eso, curiosamente, es decir, no se trata de la razón de la democracia, sino cuáles son las razones de la democracia. Y las razones de la democracia nos llevan a los valores políticos, éticos y culturales, ¿no?, que demuestran que la democracia como bien común, como práctica plural del ejercicio del poder, como una forma de vida, es infinitamente más superior a cualquier otra forma de gobierno. Entonces son las razones de la democracia. No es la razón del golpe, serían las razones que llevan al golpe. La ruptura del orden democrático, la lucha contra la salud pública, la educación. O sea, en definitiva diríamos que una cosa son las razones del golpe, ¿no?, y otra cosa es la razón entendida como una cualidad o una facultad del ser humano, pero que eso está vacío. Porque la razón, justamente desde esa dinámica, si no está inmersa en un contexto político y social, que es el sentido común. En el fondo, ¿no?, por eso el sentido común explica los conceptos culturales de esa hegemonía sobre la cual se construye. Por eso los golpes de Estado necesitan después legitimarse, necesitan construir sus razones, ¿no? La razón, yo diría que es un elemento abstracto que sirve de pretexto para un título, que en el fondo lo que explica es o por las buenas o por las malas. Podría haber sido ese el título, o por las buenas o por las malas. El papel que juega Estados Unidos en todo este lío. América Latina no se puede entender sin el desarrollo del imperialismo. América Latina primero surge al mundo en una lucha anticolonial, en principio anticolonial, y también contra el imperio español. La formación de los estados y las naciones de América Latina se dan también en un contexto que es la Revolución Americana de los Estados Unidos, 1776. A partir de ahí, Estados Unidos se articula como el punto de referencia en el ámbito de lo que va a ser el control hegemónico de todo el continente, esa América para los americanos, que primero es el destino manifiesto, ¿no? O sea, Estados Unidos está destinado por la providencia, ¿no?, a llevar la paz y la democracia, ¿no?, y los valores de Occidente, ¿no?, a todo el mundo. Después, en 1823, la doctrina Monroe, ¿no?, lo que ubica es el sentido expansionista de los Estados Unidos hacia, digamos, de Estados Unidos y su frontera hacia el sur. Por lo tanto, América Latina no solamente tuvo que luchar contra el imperio español, sino que tuvo que luchar con una revolución que se constituyó como el primer elemento del imperialismo no en Europa, ¿no?, y que tenía como objetivo absorber a América Latina. Y ese es el problema que se encontró América Latina. Primero, la formación de sus estados coincidieron con la Revolución Americana y con la dinámica imperialista de los Estados Unidos ya como Estado, los Estados Unidos de Norteamérica, que lo que quisieron fue destruir dentro del continente cualquier opción que significara contrarrestar su poder. Bajo esa dinámica, pues es evidente que Estados Unidos siempre ha estado presente. Estuvo presente contra el Congreso Anfitriónico de Bolívar, estuvo presente en la desarticulación de la República Federal Centroamericana con Morazán a principios del siglo XIX, estuvo presente con la enmienda Platt,
¿no? Y la creación de Panamá, es decir, en la desarticulación de ese trozo que era de Colombia, no estoy discutiendo si había identidad nacional o no, ha estado presente en todas las guerras regionales, en tanto en cuanto las multinacionales, las transnacionales de los Estados Unidos, ¿no? Evidentemente han jugado un papel trascendental en la dinámica interna de la estabilidad política de América Latina. Y yo creo que eso es una constante que obviamente hay que luchar contra ella. No es lo mismo tener el imperio a 20.000 kilómetros que tener el imperio que, a diferencia del imperio español, el imperialismo se construye ideológica y política y culturalmente. No necesitan la dominación territorial, y eso es importante. Estados Unidos impuso su cultura, impuso sus artes, impuso su cine. Bueno, desde los inicios no fue el cine, pero impuso su cultura y la visión del norte frente a la visión del resto de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Primero le quitó 3/4 partes del territorio, ¿no? a México, ¿no? Y por lo tanto, es decir, fue construyendo sus fronteras del nuevo imperialismo. Y yo creo que evidentemente porque Estados Unidos necesita a América Latina para poder expandirse. Entonces no puede aceptar una América Latina libre, una América Latina soberana, una América Latina independiente, en tanto en cuanto eso le restringe las posibilidades de control de las materias primas y del control hemisférico que necesita para imponerse como imperialismo hegemónico. Y eso lo estamos viendo, digamos, en el siglo XXI. Yo creo que por eso la presencia de Estados Unidos es una constante. Estuvo en Chile, no ha habido golpe de Estado, ya sabemos el chiste que se hace, ¿no? O sea, ¿por qué no hay golpe de Estado en Estados Unidos? ¿Por qué no hay embajada de Estados Unidos en Estados Unidos? Pero participó en el golpe de Estado de Irán, ¿no? Por todo lo que era la dinámica del petróleo, impuso ¿no? a sus propios lógicas, estuvo también en la dinámica de Filipinas, ha estado en todos, no solamente en América Latina. Estados Unidos a partir del siglo XX, cuando ya sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia el eje del mundo ya no está en Europa, está en Estados Unidos. Y Estados Unidos proyectó su democracia, la Pax Americana. Y la Pax Americana, por ejemplo, lo está llevando hoy en su momento con Reagan, en su momento, bueno, Kennedy, Reagan, todo. Me da igual demócratas o republicanos, ¿no? Como diría Carlos Puebla, ¿no? Cuando le preguntaron qué opinaba de la presidencia de Ford en Estados Unidos, dijo: a mí me da igual un Ford que un Chevrolet. Hay quien nos diría, Marcos, que qué problema hay con que Estados Unidos o el imperialismo tenga esa característica que tú has señalado de ser expansionistas. Bueno, claro, porque es la necesidad de control del mundo. La necesidad de dominar y controlar el mundo yo creo que ha estado siempre presente en todo tipo de proyecto totalitario, ¿no? Y el capitalismo es un proyecto global y totalitario. Por tanto, se impone. Se impone a través de la explotación, se impone a través de la ruptura de todos los mecanismos de la conciencia humana y de la memoria. Es decir, es un proceso de deshumanización creciente. Para que eso se haga y para que ese proyecto de deshumanización desde la lógica del imperialismo se haga posible en términos de la dominación, ¿no? De la dominación mundial como objetivo, necesita un proyecto cultural. Es un proyecto, el capitalismo es un proyecto cultural. Uno lo puede ver. ¿Dónde quiere ir la gente cuando termina su carrera? A Estados Unidos, a hacer un doctorado. ¿Cuáles son los referentes en el cine? No es el teatro independiente, ¿no? O sea, son los grandes cineastas, son los grandes directores norteamericanos, todo el mundo pendiente de los Oscars, todo el mundo pendiente de los Grammy, todo el mundo pendiente de las series de televisión. Eso es el control del mundo. Es la forma más perfecta de controlar el mundo. Es el control desde la imagen, el control desde lo cotidiano. O sea, y eso evidentemente es lo que permite que Estados Unidos, ¿no? gobierne el mundo, porque es el ideal que toda persona en términos del proceso de socialización, que yo diría domesticación, quiere. Uno lo ve en los concursos en España, por ejemplo. Si usted gana el dinero, ¿qué quiere hacer? Yo la ruta 66.
a Estados Unidos. Yo me quiero ir a California, digo, ¿y por qué no se va a Florencia? ¿No se va a la ruta del Románico? ¿O tiene en Europa toda una...? No, a comer hamburguesa y a Estados Unidos, ¿no? O a Disney World. Ese es el triunfo cultural del capitalismo y del imperialismo norteamericano, que en el fondo es la expresión máxima de la dominación. Por eso ¿cómo se puede defender uno de uno mismo en términos de esos valores? ¿No? Que cuando uno termina una carrera dice, me voy a Estados Unidos a perfeccionarme. Oiga, que a lo mejor en Gran Bretaña, o en Francia, o en Italia, en Holanda, en Bélgica, en Dinamarca, o en Portugal, tiene mejores profesores o tiene mejores centros de formación. No, pero es Estados Unidos. Lo podemos ver en los currículum. Los currículum, por ejemplo, que saca incluso, curiosamente, gente de izquierda. Dice, cuidado, yo ataco el imperialismo, pero me he educado en Harvard. Como diciendo, tengo una formación en Estados Unidos. Conozco. Entonces, cuando uno rechaza eso, es mal visto. Y yo creo que ese es el triunfo de los Estados Unidos y del imperialismo, como en su momento lo fue de Gran Bretaña. Vosotros que habéis estado en América Latina podéis ver que en Chile se toma el té por justamente la influencia de Gran Bretaña. Pero en lo cotidiano, 7 de cada 8 productos que se consumen son de Estados Unidos. Cuando uno puede, o en España, la cultura del bocadillo, la cultura de los bares y de las tapas, ¿no? Terminan siendo absorbidos por la cultura de la hamburguesa. Pero no de una buena hamburguesa, sino del hard rock, del burger, o sea, de las marcas. E igual vas a tomarte un café y te vas al Starbucks, o sea, a tomar, pero bueno, toda una locura. O sea, se está rompiendo esos elementos que hablaban de esa identidad. Y yo creo que ese es el gran éxito del capitalismo, digamos del imperialismo. No puedes luchar contra eso. Se puede, claro, pero estoy diciendo en términos, es tan fuerte la atracción exterior, ¿no? Que si tú le dices a alguien que no te gusta una serie norteamericana, te dicen que eres antiimperialista. Dicen, no, mire, es que no. O usted, ¿qué prefiere? ¿Ir a Florencia o ir a Brujas? ¿No? O ir a California. Y tú le dices, no, yo quiero ir a Florencia. Y dice, uy, la gente quiere ir a ver la Estatua de la Libertad y no sabe que esa es una donación, ¿no? De Europa. Es decir, que encima, ¿no? O ese tipo de elementos yo creo que es fundamental para entender el éxito de los Estados Unidos en el mundo. Lo han sabido hacer muy bien porque es un orden publicitario también. Publicita, ¿no? Y esa publicidad es coche, en fin, no me enrollo más. El poder dominante. Poder dominante, yo diría que más bien socialización efectiva, ¿no? Porque el poder tiene dos caras, ¿no? La violencia inmediata, ¿no? La violencia real, la violencia de la fuerza, la violencia de la ruptura de la voluntad, y otro es la dominación, diríamos, consentida, ¿no? La explotación consentida, ¿no? Aquello que tú te conformas, bueno, ¿qué voy a contarte? El coaching, ¿no? Esto del pensamiento positivo, ¿no? Aquellos elementos que están ahí, que por tanto, es decir, terminas asumiendo esa lógica. La dominación es obediencia y disciplina de manera inmediata para cumplir una orden sin resistencia. Eso es lo que hace la dominación y no hace el poder. O sea, el poder en su forma es la dominación, que es la capacidad de lograr obediencia y disciplina de manera inmediata a una orden sin rechistar. Entonces tú dices, oiga, mire, hay que hacer esto, vas y lo haces. Pero si tú eres consciente, en cierta medida lo hemos visto en un documental no hace mucho por las huellas del Che, ¿no? Donde aparece la hija del Che y cita una frase, ser buey, ¿no? Domesticado y que te puedes, ¿no? O tener una estrella capaz, ¿no? De romper esa lógica, claro. El problema es que la dominación y la socialización, que en los animales llamamos domesticación, es más fácil
estar en el orden que criticar al orden. Entonces yo creo que esa es la dominación perfecta. Y eso lo sabe el imperialismo. Si va a usar la fuerza o la razón de la fuerza, lo va a hacer. Pero si puede no utilizarte y te puede romper tu memoria, quebrar tu conciencia y hacerte sumiso, prefiere eso. O sea, hoy el problema no es el control del cuerpo, es el control de la mente. Esa guerra neocortical, ¿no?, que en estos momentos significa: yo necesito esa fuerza, ¿no?, para que tú hagas lo que yo quiero, pensando que tú lo que estás haciendo es sentirte libre. Esa es la mejor dominación posible. Frente a eso hay diferentes tipos de resistencia. Tú hablas de expresiones de memoria colectiva. Es que la resistencia, la resistencia particular que no individual. Lo particular es tú te enfrentas a tu cotidianidad. Entonces tú te resistes desde tu mundo. Y yo puedo resistirme, por ejemplo, en el ámbito de la clandestinidad, comprando un libro que esté prohibido. Puedo intentar leer, pero en el ámbito de lo colectivo, ¿no? O sea, eso hay que situarlo en el ámbito de lo colectivo. Y lo colectivo es una memoria social, es una memoria que se crea entre todos, es parte de ese sentido, ¿no?, que justamente los regímenes dictatoriales, cuando terminan ganando una guerra y es la victoria, rompen la memoria histórica, ¿no?, el elemento de construir un relato, ¿no?, que sea capaz de recuperar y poner a día de hoy lo que fue ese pasado, ¿no? Entonces, uno se tiene que resistir primero a una construcción, ahí sí, hegemónica de la historia, donde, por ejemplo, pues Franco no era un dictador, sino que era un régimen autoritario. Franco modernizó España. Bien, es cierto, tuvo que matar a algunos comunistas, tuvo que hacer no sé qué, pero bueno, el resultado que nosotros queremos ha sido bueno porque nos ha traído la democracia. Entonces, no solamente estamos falseando la historia, estamos poniendo a criminales de lesa humanidad, ¿no?, como dirigentes históricos capaces, ¿no?, de haber construido la democracia. Entonces hay una resistencia que tiene que ser una resistencia colectiva, que es recuperar esa memoria, ¿no?, recuperar las formas que se dieron en las propias luchas contra las dictaduras. Parece que no hubo resistencia en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay. O sea, no hubo detenidos, presos, torturados, no hubo cine, no hubo teatro, no hubo cultura, no hubo maneras de romper justamente el cerco cultural, político, económico que ponían las dictaduras o las tiranías. Y eso siempre aparecía, eso es el llamado exilio interno. O sea, las formas, por ejemplo, en el cual se hacían las reuniones en un café, ya no se podía hacer en la casa porque había 1000 ojos. Entonces las reuniones se hacían en los cafés, o si no, se pasaban los disquetes de la música de Quilapayún, Víctor Jara, qué sé yo, Cafrune, los que fueran, ¿no?, de Sosa, los libros prohibidos, las novelas que no eran solamente ya de las dictaduras, aquellas novelas que hablaban de los dictadores, ¿no?, fundamentalmente Alejo Carpenter, o lo que uno está hablando de García Márquez, o incluso Vargas Llosa, o Joel Suberro, Abasto. No, ahora las historias no eran de los dictadores, sino de la vida cotidiana en las tiranías. Es decir, se explicaba la ruptura interior, las formas de vida, lo cotidiano, cuando te encontrabas con el torturador, los elementos de transformación de lo colectivo en los elementos del miedo, las formas que fueron creándose también para que tu mente fuera capaz de resistir la fuerza misma de esa tiranía. Y eso implicó novelas nuevas, Gioconda Belli, implicó Isabel Allende, implicaron también dentro de eso, como también las Madres de Mayo. Las Madres de Plaza de Mayo empezaron a resistir, y cuando fueron, no, ellas mismas lo cuentan, dicen: nosotros íbamos en la condición de mujer. ¿Por qué? Porque para los hombres, en el orden patriarcal, el ser mujer era insignificante. Entonces, que nosotras nos reuniéramos al frente de la Plaza Rosada los jueves o los días que fueran, y estuvieran dando vuelta, los maridos le decían: mira, eso no va a ninguna parte porque soy mujeres y soy madre. La dictadura les quitó importancia porque entonces ellas se aprovecharon de eso para cambiar.
y eso significó una ruptura también del patriarcado en ese ámbito, pero utilizaron esa vía y eso fue resistir desde ese espacio para romperlo. Madres de la Plaza de Mayo, abuelas de la Plaza de Mayo, madres que estaban reclamando por los cuerpos, pero si iba supuestamente un hombre era un peligro, ellas no eran un peligro. Pero ellas supieron aprovechar eso porque fueron osadas, fueron valientes en ese sentido y rompieron esas lógicas. Lo mismo pasó en Chile con las ollas comunes, lo mismo pasó con las arpilleras. Las mujeres cobraron un protagonismo importante en la resistencia, no porque los hombres no lo hicieran, sino porque se entendió también que eso era parte de una nueva manera de entenderlo, pero eso había estado presente en las luchas democráticas. En la década de los 60 habían aparecido las revoluciones sexuales, las primeras rupturas, los pantalones en las mujeres en la universidad, las mujeres entrando en la lógica política, las mujeres como dirigentes sindicales, las mujeres como guerrilleras, no solamente en lo que fue la revolución cubana, las mujeres también en el ámbito de Nicaragua, de El Salvador, las mujeres en el ámbito de las luchas políticas, culturales. Eso cambió también, y eso es una gran resistencia que hay que recuperarlo, ¿no? Como también las mujeres de los pueblos originarios, ¿no? Y eso después va a ser recuperado, por ejemplo, en toda la propuesta del EZLN o en el ámbito, por ejemplo, de los mapuches, ¿no? Fundamentalmente en la Mayoco Arauco, es decir, lo que significan esos elementos. Esos fueron formas de resistencia contra las dictaduras que quedó como una lección que permitió aunar fuerza. Por ejemplo, y eso ha significado una concepción distinta de la mujer en la participación política, colectiva. Esas son las resistencias. Resistencias que en el fondo también cambian las formas de lucha ahora. Porque finalizado, digamos, las tiranías, finalizado entre comillas las tiranías en Chile, en Argentina, es decir, bueno, aparecieron los nunca más, los textos de la verdad, o sea, las comisiones de la verdad y la conciliación, que en el fondo también expresaban esa dinámica. Hay que recuperar esas resistencias que fueron colectivas y que vinieron dadas por la gran represión y el miedo que existía, ¿no?, a enfrentarse a la dictadura. Pero ahí estuvo la valentía, la osadía. No fueron gente que se tiró al río sin protección o sin nada, sino que valoró las dinámicas. Y en ese sentido, es decir, supieron romper esos cercos. Y yo creo que esas experiencias de las mujeres en el ámbito de esa ruptura les ha llevado a un gran triunfo. Y yo creo que eso es uno de los elementos, por ejemplo, que se tocan en el texto y que vienen desde el siglo XIX. Es decir, se ha invisibilizado toda esa parte, como la parte de la novela, la parte del arte, la parte del teatro. Y yo creo que las resistencias no son solo políticas, en términos de héroes, ¿no? Hay muchos héroes de lo cotidiano que se han enfrentado, que son las abuelas, las madres, las hermanas, pero no por hacer una diferencia entre hombre y mujer, sino por explicar también cómo en las dinámicas políticas patriarcales de la lógica del capitalismo, ¿no?, generaron también formas de dominación que en algunos momentos significaron resistencia y que permitieron romper esas dictaduras y esas tiranías. Y yo creo que eso es importante, hay que rescatar esa parte. Por eso el libro también hace hincapié en novelistas, poetas, artistas, actrices, ¿no?, que estuvieron detrás de muchas luchas y que se enfrentaron justamente en lo personal, pero porque no perdieron el proyecto colectivo. Es decir, no se luchó solo desde la lógica de la mujer, sino la mujer puesta en una lógica diferente, ¿no?, de una sociedad distinta, donde no haya esa dominación patriarcal que se da en la dinámica también del capitalismo, ¿no? Yo creo que pongo esa resistencia, pero uno también luchaba contra otros factores, el machismo, ¿no?, que se generaba en las propias luchas de resistencia contra los homosexuales, todo ese tipo de elementos, yo creo que también formaron parte de resistencia de las dictaduras, ¿no?, en el ámbito, por ejemplo, de lo que significaba para los torturadores. Cuando se torturaba, lo primero que hacían para entender la resistencia era romper una resistencia, era la desnudez. Las dictaduras, cuando te detenían, ibas preso, lo primero te desnudaban. El sentirte desnudo significa perder tu posibilidad de protección, tu escudo.
Y si eras hombre te decían, oye, pero joder, si no te mide ni 2 centímetros. Entonces era descalificarte como hombre. Lo mismo en sentido contrario, cuando las compañeras eran torturadas, eran despreciarlas en el ámbito de la mujer, ¿no? Desde el punto de vista de los factores que estaban ahí presentes. Pero lo primero era quitarle la dignidad a uno. Por eso hay novelas, por ejemplo, en el cual se dice, me pudieron haber violado 1, 1000, pero nunca me quitaron la dignidad. Ese concepto de resistirse, no en el cuerpo porque no puedes, sino frente a la imposibilidad de resistirte en el cuerpo, te resistes en la memoria, te resistes en la mente, en tus valores, en tus creencias, en tus principios. Y yo creo que esas resistencias son las que validan, ¿no? y dan valor, ¿no? a las luchas contra las dictaduras. No solamente el enfrentamiento, no solamente el momento final, ¿no? es la juventud, son esos factores que están. Y por eso lo primero que hacían las dictaduras es deshumanizarte. Lo primero que hicieron las resistencias fue humanizar, volver a humanizar lo que las tiranías deshumanizaban. Has dicho resistir en la memoria, me da que la dignidad tiene mucho de eso, ¿no? No olvidarse de algo. Tú has vivido de cerca la experiencia chilena y me gustaría preguntarte qué se bombardeó cuando se bombardeaba el Palacio de la Moneda, ¿no? Aparte de tomar el poder, pero ¿qué era? ¿Qué proyecto había detrás? Bueno, justamente yo creo que el hecho simbólico de bombardear la moneda era bombardear una historia, ¿no? Bombardear, es decir, era destruir una conciencia colectiva de las luchas democráticas que habían llevado al gobierno de la Unidad Popular. Ese era el objetivo, nunca más. O sea, nunca más un gobierno de izquierda, nunca más un gobierno que diera la voz a la juventud, a las mujeres, a los campesinos, a los pueblos originarios, ¿no? a los intelectuales. Es cosa de ver simplemente uno de los últimos discursos del presidente Allende, el día 11, no fue uno, fueron 4 los que se dio, pero ese dice saludo a la mujer, al hombre, al que creyó en nosotros, al que se preocupó, al del trabajo voluntario, ¿no? Por eso decía, tengo fe en Chile y su destino, otros hombres, o sea, ese concepto, ¿no? que liga la necesidad de recuperar todo aquello que un bombardeo destruyó, que es la condición del humano. Bombardeo destruye a lo humano. Es decir, no estamos hablando del triunfo frente al fascismo, que era destruir lo inhumano. No estamos hablando de la entrada del Ejército Rojo, ¿no? al búnker, ¿no? en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de un proyecto democrático, ¿no? que fue destruido en lo humano. Es decir, el criterio es, en definitiva, vino a destruir no una memoria colectiva, que también, no una resistencia, porque eso es posterior, ¿no? Destruyó, yo creo que, la propia condición del ser de lo humano. A partir de ahí, lo humano no tenía valor. Por eso la tortura, la muerte, por eso el ejemplo más claro, es decir, son los 1198 desaparecidos, ¿no? es la caravana de la muerte, ¿no? en el norte, pero también, ¿por qué no decirlo? Es como apareció Víctor Jara, por ponerlo en el ámbito, ¿no? destruido, torturado, ¿no? baleado. Es, en el fondo, el bombardeo es el odio a la felicidad, el odio al amor, el odio a la amistad, el odio a la cooperación, el odio a la democracia, el odio a la, yo diría, en el fondo, o sea, el odio a todo lo que nos hace humanos. Y yo creo que eso sigue estando presente en una parte de la población chilena minoritaria, ¿no? Hay que recordar, o sea, pero no solamente en Chile y en España, lo vemos ahora con la exhumación de los restos del dictador o del tirano Franco, ¿no? O sea, parece ser que aquí siempre hay una cantidad, digamos que uno puede hablar de un 20%, no hablemos de porcentaje, pero que no es despreciable, ¿no? Que obviamente desprecia a todo lo humano y además está en la lógica cultural del capitalismo, es decir, no hay que darle más vuelta. Yo creo que el bombardeo fue eso, la destrucción del ser humano y también de una identidad chilena. Hay que recordar las palabras de Alejandro Foxley, ¿no? vicepresidente de Chile y presidente de la democracia cristiana,
que en 2000, no siendo vicepresidente de Chile, dijo que Pinochet había cambiado al país para bien y no para mal, no porque había puesto a Chile en el mundo, y que quienes en algún momento estuvieron, digamos, enfrentados por algunas cosas con él, que no dice cuáles, se dieron cuenta del gran error que cometieron, porque Pinochet puso a Chile en el mundo y eso ubica a Pinochet en un alto nivel en la historia de Chile. Cuando alguien dice eso es que ha perdido, ¿no?, lo mínimo de dignidad que le podía quedar, ¿no?, en el cuerpo y en la mente. Y yo creo que ese es efectivamente el triunfo de Pinochet. Hacer de quienes tenían la obligación, ¿no?, de pensar en lo que había sido la Unidad Popular, es decir, degradarse en lo más profundo de su conciencia, es decir, perder su condición ética, no para transformarse, yo diría que en un, existe, yo diría ya no cómplice, sino en un torturador. Un monstruo. Efectivamente, la monstruosidad, la razón genera monstruo. Ahí tenemos la razón de Pinochet, nunca mejor dicho, la razón de Pinochet crea el monstruo de Foxley. Efectivamente. Que no es el único monstruo que ha creado. No, el proyecto neoliberal es un gran monstruo. Sí, bueno, si lo ponemos en términos de la monstruosidad como caricatura y desfiguración del capitalismo, a lo mejor no, el capitalismo es necesariamente neoliberalismo. Si lo entendemos como economía de mercado, y eso es lo que creo que se hizo en Chile, es decir, entender que el capitalismo no podía existir con rostro humano. El capitalismo no puede tener rostro humano por definición del capitalismo. El capitalismo es inhumano porque explota de una manera absoluta al ser humano, en el cuerpo y en el alma. O sea, lo construye como una mercancía. El capitalismo solamente tuvo rostro humano cuando tuvo necesidad de enfrentarse al socialismo, ¿no?, y generar una especie de contraparte para que los trabajadores que vivían en los países occidentales vieran que podían disfrutar de determinados mecanismos de consumo, eso es la creación de los sectores medios, ¿no? O sea, incorporarlos al consumo, que estaban bien, en definitiva, que los trabajadores en el capitalismo estaban mejor, no, que los trabajadores en el socialismo, porque aquí podían disfrutar de los bienes del capitalismo, ¿no?, y encima podían votar cada 4 años o cada 6 años. Y en el socialismo, pues lamentablemente, o sea, esa dicotomía de la crítica, por eso eso yo creo que es la dinámica. El capitalismo no va ni con la democracia, ni va con la condición del humano, por definición del hecho de la explotación. El neoliberalismo yo creo que es la forma más pura de realización de la economía de mercado. Y es lo que dice Hayek también, ¿no?, y von Mises. Dice, si la democracia capitalista es la democracia del consumidor, no es la democracia fundamentada en la ética y en los valores políticos, sino en que los deseos de los consumidores desean ser saciados y deben de ser saciados. Por lo tanto, esa es la ley de la democracia capitalista, la ley del mercado. Pero lo dicen ellos. Entonces, por lo tanto, dice, no tiene nada que ver con la ética, con la moral, con la política, no. Es saciar las apetencias y deseos que en cada momento tiene alguien que se llama consumidor. Por eso ellos no hablan de la ciudadanía, hablan del consumidor. Entonces, claro, eso es lo que se hizo en Chile y muy bien hecho. Hoy en Chile tenemos consumidores de pobreza, consumidores de riqueza, ¿no?, consumidores de políticos, consumidores, todos los tipos de consumidores que tú quieras. Y claro, en eso la dinámica desaparece el hecho político. Mejor dicho, no desaparece, sino que pierde el eje sobre el cual se construye, no, la cohesión social. Si la cohesión social aparece en el mercado, aparece la guerra de todos contra todos. En el mercado no hay reglas. Por eso, una de las dinámicas del mercado, ¿cuál es? Desregular. Eso fue uno de los primeros, hay que desregular, el mercado tiene que funcionar por sí mismo, en términos de esas leyes. Y claro, por eso, más que neoliberalismo, la forma pura por excelencia, ¿no?, de la explotación más inhumana es
el capitalismo en su forma neoliberal, que refundó el Estado, las formas de relaciones políticas, el vínculo entre lo económico y lo social, el vínculo entre lo económico y lo político, el vínculo también con la cultura, el vínculo también en el ámbito de las relaciones de género. O sea, todo se comercializa, todo se puede comprar y vender. Y eso implica evidentemente la destrucción de la condición humana. Nos estamos deshumanizando, es que eso es así. Entonces, es la explotación por la explotación. Por eso al final lo que estamos teniendo es un problema de relación con el planeta, ¿no? O sea, el capitalismo nos lleva en su lógica de fagocitar todo, entre ellos a nosotros mismos, es decir, es un problema de autofagitación, que uno dice, ¿cómo se puede hacer eso? Pero bueno, decir, al final, ¿no?, te terminas desapareciendo tú mismo, o sea, tú mismo te transformas en un agujero negro, ¿no? Y yo creo que esa es una de las lógicas del proyecto, ¿no? Deshumanizar y deshumanizar. Y eso lo puedes hacer construyendo una economía de mercado. Sí, hace poco... La guerra de todos contra todos. Sí, en un libro de Nico Gil, los nuevos amos, que ya llevan muchos años, pero los nuevos amos de la escuela, hay un prólogo que habla Pere Polo y habla y te nombra en ese prólogo, ¿no? Dice que, bueno, Marcos Reutemann, ¿no?, cuenta que ya la escuela y los sistemas educativos ya no forman ciudadanos, sino consumidores. Claro. Ahí cuando ya tenemos en nuestras escuelas directamente ya no sale un ciudadano, sino lo que sale es un consumidor, tiene todo el trabajo hecho. Pero mira lo que tú dices. Cuando tú cambias el concepto de paciente a cliente, en los hospitales ya no estás hablando de los pacientes, sino de un consumidor de la salud. En la universidad tú hablas de un cliente, también de los usuarios, ese es el concepto de usuario. Tú eres un usuario de un servicio, tú usas un servicio. Y ese servicio se mide sobre la eficiencia, y la eficiencia se mide sobre el gasto. Fíjate cómo va. Es decir, el usuario que hace y utiliza la salud tiene que ser medido, ¿no?, por la eficiencia y racionalidad del gasto económico que genera a las arcas públicas. Entonces, en definitiva, la salud tiene un coste. ¿Ese coste es asumible o no por el Estado? Entonces, si no es asumible, vamos a la privada. La educación, 3/4 de lo mismo. En la universidad o en la docencia, es decir, ahora de lo que se trata es justamente de ser efectivo, racional, competitivo. Entonces te generan con esos valores. O sea, la educación tiene que ser eficiente, ¿no? Tiene que reunir los criterios de calidad, de excelencia. Ese concepto de excelencia y calidad y eficiencia. Digo, ¿cómo se mide eso? Sí, en la capacidad que usted tenga de salir al mercado para venderse. Dice, no, la educación y la educación pública, cuando aparece en el siglo XIX, aparece para formar ciudadanos, no consumidores, en los valores. Por eso la educación se hizo gratuita, de calidad y obligatoria. Francia y tal, en todos los países, porque apareció el concepto de la nación. Entonces aparecen los valores, ¿no?, y junto con los valores aparecen los símbolos. Es cierto que España tenemos, ¿no?, una relación muy contradictoria, cuando no esquizofrénica. ¿Pero por qué? Porque la bandera reúne requisitos de un golpe de Estado que termina en una guerra civil. Pero nadie discute la bandera de Francia, nadie discute la bandera de Italia. Sin embargo, la bandera de Alemania no es la esvástica. O sea, cuando se recuperó el símbolo de Alemania, es decir, por eso se hablaba de un acuerdo constitucional, es decir, de esa lógica, ¿no?, de una nueva constitución en Alemania que cambiara bien. Pero eso es meternos en otra lógica. Pero claro, es decir, ese es el criterio. Nadie discutió la bandera chilena. La bandera chilena no está en duda. La tenga Pinochet, la tenga Frei, la tenga Piñera o la tuviera Allende. No, o sea, nunca se discutió el símbolo, nunca, ni tampoco en Argentina ni Uruguay.
En España, evidentemente, ganaron quienes ganaron. Después de la guerra no vino la paz, vino la victoria, y después de la victoria vino la socialización de la escuela en el franquismo. Entonces, claro, es distinto, por eso aquí no se crearon ciudadanos, sino nacionalcatólicos, ¿no? O sea, un elemento completamente... Para eso fue la educación, con todos los quí, los pros y los contras. Pero la educación tenía como objeto en todo el mundo crear ciudadanos. Me da igual Chequia, Bosnia, Cuba, Chile, Uruguay, Perú o Trinidad y Tobago. Tú vas a la escuela a socializarte con tus valores, aparte de aprender matemáticas, física, biología, el cuerpo humano, ¿no? y a Platón y Aristóteles. Pero claro, o sea, tú vas a aprender, por ejemplo, tus héroes en la memoria, ¿no? Por ejemplo, tú no vas a encontrar en México, ¿no? Para que uno se dé cuenta de la visión de lo que hay de los conquistadores y los conquistados y del imperio y del imperialismo. O sea, tú te das cuenta ahí, tú no vas a encontrar, por ejemplo, en México, en la presidencia digamos, en la casa de los presidentes, en los Pinos o en algunos otros, el Salón Hernán Cortés, ¿no? O Pedro de Valdivia o Pedro de Alvarado. Pero curiosamente lo encuentras en Chile, Salón Pedro de Valdivia, ¿no? Entonces uno, en la casa presidencial, ¿no? En la Moneda, y dice, pero a ver, ¿esto qué? ¿No hay un Salón Lautaro, un Salón Galvarino, Caupolicán, Colo-Colo, que fue un cacique, que no fue un equipo de fútbol, o sea, antes fue, pero en definitiva, si tú paseas, porque has paseado por Santiago, ¿no? Al mismo tiempo que sobre la falda del Cerro Santa Lucía, en la Plaza de Armas tienes a Pedro Valdivia, el conquistador. O sea, fíjate tú el grado de esquizofrenia que puede tener una sociedad. Sin embargo, cuando uno estudió en Chile, en la secundaria, nosotros sabíamos que quienes habían luchado, ¿no?, con fuerza para resistirse a la invasión y a la conquista habían sido los mapuches y los araucanos. En México no hay ningún sitio oficial que lleve nombre de conquistadores. Sin embargo, en Chile y en otros países, los conquistadores han sido absorbidos en una memoria como parte, ¿no?, de su historia. Fíjate la diferencia en el ámbito de la educación. Claro, pero es que el imperio azteca era mucho imperio. Entonces tú tienes la sala Nezahualcóyotl, tienes apellidos o nombres como Cuauhtémoc, tienes nombres que hacen referencia, ¿no? O Moctezuma, si hablamos, o sea, todos esos elementos que están en los grandes ejes, no lo tienes en otros países más aculturados occidentales, ¿no?, como en el Cono Sur, como en Argentina, como en Chile o como en Uruguay, ¿no?, donde tú te vas a encontrar a lo mejor con más nombres de conquistadores, ¿no?, y con menos nombres de conquistados, ¿no?